Gloria a Dios. Abrimos nuestra Biblia en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Gloria sea el nombre del Señor. Sean bienvenidos todos y también los que nos escuchan allá donde el Señor permita que llegue, ¿verdad?, por estos medios, este mensaje, esta palabra, que Dios bendiga su vida y que cada uno de nosotros le respondamos a Dios, que no solamente escuchemos su palabra, sino que también la obedezcamos, porque claro está, dice el Señor, que Él va a justificar a los hacedores de su palabra, porque es importante, ¿verdad? Donde quiera que usted se encuentre, le bendecimos y que Dios siga obrando en su vida y que Dios siga hablando a su corazón. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Leo este texto nuevamente y vamos a entrar de lleno a lo que el Señor nos va a hablar en este día. Dios nos va a hablar en este día como Él lo sigue haciendo. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que seas rey. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero iniciar hablando sobre estos versos, pero quiero un poquito atrás de a quién se refiere. Yo creo que todos conocemos o sabemos de quién está hablando, de Saúl. Pero lo que quiero marcar acá es que el Señor es claro que cuando nos da una orden hay que obedecerla. Entonces aquí vemos que Saúl se le dio una orden a través del profeta de Dios, Samuel. Se le dio una orden y le dijo qué iba a hacer con esa clase de personas. Le dijo: vas a acabar con los amalecitas, vas a acabar con su rey, vas a acabar con su pueblo, con su ganado, con sus ovejas, con los niños y niños de pecho. Porque dicen niños, son niños que ya no, tal vez ya no están de pecho, pero hay otros que están, hermano, siendo amamantados. Entonces la orden era, si usted ve los versículos anteriores a estos, la orden era que acabara con todo. Le pese a quien le pese. No importa lo que digan los analistas, los razonadores. Porque hoy hay tantos gente que razona la palabra y analiza lo que Dios dice. Aquí Dios no está trayendo su palabra para que alguien lo analice, para que alguien lo razone. Mano, Dios es Dios y Él hace como a Él se le da la gana. Dios es Dios, Él es soberano y Él hace como a Él le place. Entonces la orden de Dios era que acabaran con todos. Esa era la orden de Dios, acaba con todos. Pero vemos que no obedeció a la voz de Dios. Y aquí, por eso le estoy leyendo estos versos, que fue, hermano, aquí
El Señor le dijo, ya no vas a ser rey. Fue desechado. Porque cuando este rey pensó, que iba a ser confirmado como rey, Saúl, él perdonó, hermano, a un rey, perdonó a lo mejor del ganado, perdonó a hermano, no hizo como Dios le dijo. Y entonces vino la sentencia de parte de Dios. Por eso este tema lo hemos titulado, Dios demanda obediencia antes que cualquier sacrificio. Y yo quiero rápidamente, hermano, que entendamos esto. Quiero que usted ponga mucha atención, y yo también he pasado pensando en esto, hermano, para que pueda explicarlo de la mejor manera. Porque la Biblia habla de sacrificios. Amén. La Biblia habla de sacrificios, ¿verdad? Pero en este caso, Dios está hablando, hermano, que la obediencia es mayor que los sacrificios. Entonces, entramos de lleno a esto. Cada uno de nosotros, Dios nos demanda obediencia a su palabra. Dios demanda obediencia de tu vida y de mi vida. Y quiero que veamos hermano, un concepto de lo que es obediencia. Se lo quiero leer para que tengamos un poquito más claro lo que es obedecer. La obediencia dice que es una actitud responsable que implica en diverso grado la subordinación de la voluntad a una autoridad. O sea que mi voluntad debe de estar sometida a la voluntad de Dios. Mi voluntad debe de estar sometida a la voluntad de Dios. Me guste o no me guste, me parezca o no me parezca. Dios dice, vas a hacer esto, pero mi voluntad dice no. Como que se ve mal, como que no está bien. Entonces, cuando el creyente hace, hablando de todos, cuando nosotros que decimos que somos hijos de Dios y decimos que obedecemos a Dios, tenemos que examinar bien si estoy obedeciendo a Dios o estoy complaciendo mi propia voluntad. Y estoy pensando que estoy agradando a Dios. Entonces le repito una vez más, dice que la obediencia es una actitud responsable que implica en diverso grado la subordinación de la voluntad a una autoridad. Y dice también el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que se prohíbe. Ese es, hermano, cuando alguien está bajo la voluntad, hermano, está obedeciendo a lo que se le está ordenando. Y quiero tomar un ejemplo. Por ejemplo, hermano, en la vida militar no hay opción de que el soldado raso diga, no me parece, mi capitán. En la vida militar, el que está arriba de él le dice, soldado, es delegado para tal tarea. ¿Qué dice el soldado? A la orden, mi capitán. Es todo lo que dice. Porque sabe bien que está sometido a una autoridad. Y si desobedece a esa autoridad, se rebela contra ella, traerá las consecuencias. Entonces vemos en lo militar, hermano, que a veces vemos que ellos hasta que le dan la orden, ellos se mueven. A veces están, hermano, firmes en ese lugar. Estoy poniendo un ejemplo para que, hermano, nos demos cuenta de lo que es estar bajo una autoridad. Hasta que le dan la orden, ellos, hermanos, se mueven o se van a buscar a su familiar. Del contrario, están ahí, mire, como que son estatuas, están ahí. Entonces, porque ellos saben y conocen de autoridad. Entonces ahora, lo que está diciendo este concepto es, mi amado hermano, de lo que es la obediencia. Es bien importante. Muchos padres le dicen a sus hijos, quiero que te portes bien. Le dicen al niño, a la niña,
Pero el niño no sabe qué es portarse bien. No le han enseñado qué es obedecer. No le han enseñado qué es lo que debe de hacer. Pero a veces dice, porta bien, pero ¿qué es portarme bien? Portarme bien es que me suba a una mesa y brinque ahí, pues los niños se les tiene que enseñar. Entonces, en este caso, que estamos viendo aquí, que Dios demanda obediencia. Y aquí, mire cómo compara a Dios. Mire cómo ve Dios, hermano, la desobediencia. Mire cómo la ve Dios. Dice en el versículo 23, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Bueno, entramos de lleno. ¿A quién se lo está diciendo Dios? A los suyos, a su pueblo. Pero seamos realistas y seamos bíblicos, que la mayor parte del pueblo de Dios es desobediente. La mayor parte del pueblo de Dios es desobediente. ¿Por qué? Porque siempre hacen lo que, hermano, lo que ellos quieren. Entonces, vemos aquí que Dios, cuando dice demanda obediencia de su pueblo, es porque ya Dios enseñó, Dios ya instruyó, ya Dios nos advirtió, ya Dios nos dijo, ya nos enseñó. En este caso, había una orden de parte del profeta de Dios, ¿verdad?, que se la dio a Saúl. Entonces, vemos que a este nivel que Saúl, ¿verdad?, iba a ser confirmado, Saúl iba a ser confirmado. Y esta es otra cosa, que Saúl iba a ser confirmado, pero Dios no quería ponerles un rey a su pueblo. Dios no quería ponerle rey a su pueblo. Pero el pueblo dijo, queremos un rey. Así como las demás naciones tienen su gobernante, tienen su rey, nosotros queremos también un rey. Entonces apareció Saúl, porque Dios creía que su pueblo, hermano, ¿sabe cómo? Que la teocracia, hermano, gobernara sus vidas. O sea, la ley de Dios interna, que obedecieran, pero no, ellos querían algo que podían ver y que podían tal vez aplaudir, qué sé yo. Entonces, aquí viene Saúl en el escenario. Entonces, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que el tiempo que estamos viviendo son difíciles. Las situaciones que usted y yo estamos pasando, viviendo, las luchas, las pruebas, las tentaciones, todo lo que se puede enumerar, cada vez, hermano, se hace más difícil. Hay más oposición cada vez. Pero cuando nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, cuando decidimos, hermanos, ceñirnos, cuando decidimos, hermano, someternos a la autoridad de Dios y obedecer lo que Él dice, mi amado hermano, todo lo que venga, todo lo que pase en tu vida, hermano, va a servir para bien. Entonces, hay un precio a pagar para ser, hermano, para mantenerse uno en obediencia a Dios. No una obediencia a medias. Entonces, aquí vemos, hermano, que viene el Señor y dice, ¿por qué no obedeciste? Dijo el profeta, ¿por qué no obedeciste a la voz de Dios? ¿Por qué no obedeciste a la voz de Dios? Obedeciste a la voz del pueblo. Obedeciste a la voz de otros, no a la voz de Dios. La voz de Dios era que acabara con todo. La voz de Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Pero a veces nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios. Muchas veces Dios ya sabe lo que va a acontecer. Él conoce todo y por eso da la orden y dice de esta manera, que acabara con todos. Porque hay quienes, hermano, hablando sobre los amalecitas, porque ese era el pueblo que tenían que eliminar.
Esos amalecitas lo tenían que eliminar, pero ¿qué pasó? Hermano, Dios dijo, van a ser raídos de la tierra, van a ser exterminados. ¿Por qué les dijo hasta niños de pecho? Porque sabe bien Dios que esos al crecer van a ser sus enemigos y van a ser, hermano, gente que les va a hacer la vida imposible. Por eso la Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder las grandes villas. Entonces, rápidamente, esto, hermano, vamos a ver. Vamos a pasarnos hoy, hermano, este termómetro. Si yo estoy en obediencia con Dios, yo puedo pensar, yo puedo pensar que estoy obedeciendo a Dios. Yo puedo pensar y puedo decir, estoy bien con Dios. ¿Verdad? Pero cuando yo me expongo delante de Dios y delante de su palabra, me veo y digo, no, yo no estoy obedeciendo a lo que Dios dice. Tengo tiempo, tengo años, ¿verdad? Haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Y entonces se manifiesta en mi vida. Se manifiesta en mi vida. Entonces, dice, si Dios es el Señor, si Dios es el Señor de tu vida y de mi vida, voy a hacer lo que Él me pide. Aunque esto implique sacrificio, ¿verdad? Aunque esto implique sacrificio, más adelantito voy a explicar, hermano, que pues la Biblia menciona también sacrificio, ¿verdad? Pero ante todo eso está la obediencia. Entonces, ahora, pero si yo soy el dueño, digamos, de mi vida, que hago lo que a mí me place, entonces voy a hacer lo que Dios dice, pero como a mí me parezca, no como Dios dice. Cuando yo obedezco a medias, hago lo que a mí me parece nada más, y no como Dios dice. Entonces, vengo, hermano, a ser un desobediente. Vengo yo a ser un desobediente porque no estoy haciendo como Dios dice. Ejemplo de eso, hermano, podemos poner muchos, pero pongamos un ejemplo pequeño, ¿verdad? Dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No practicamos eso. Lo sabemos, pero no lo practicamos. Hermano, ¿qué es amar a mi prójimo? ¿Qué es amar a mi prójimo? Si yo soy obediente a Dios, amar a mi prójimo, sea quien sea, porque hay un principio, yo amo a Dios. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay un principio que si yo amo a Dios, pero ¿qué es amar a mi prójimo? Ver el bienestar de él, ver su necesidad. Pero estamos hablando de una necesidad, hermano, espiritual que es mayor a una necesidad material. Es ver la necesidad. Entonces, cuando tú y yo, mis amados hermanos, decimos que estamos obedeciendo a Dios, yo debo practicar el amor al prójimo. Y el Señor va a decir, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed, cuando me viste desnudo. Entonces es practicar el amor al prójimo que muchas veces no se hace. Nos amamos tanto nosotros que solo miramos nuestro bienestar. Con que a mí me vaya bien, con que yo esté bien, con que yo esté saludable, con que yo tenga, que se los lleve el río a los demás. Las almas se están perdiendo. Las almas se están yendo por miles y millones a la perdición eterna. Pero entonces, ¿será que estoy obedeciendo lo que Dios dice? ¿Será que estoy obedeciendo? Eso es amar a mi prójimo. Ir a llorar con el que llora. Ir a reír con el que ríe. Pero quiero ir más adelante. La obediencia a Dios, hermano, es prueba de que tú tienes una plena confianza en Él.
que todo lo que tú y yo, hermano, emprendas, estás confiando en Él, en el brazo de Jehová. O sea, una confianza a tal punto que venga, lo que estés pasando, lo que estés sucediendo a tu alrededor, mi confianza está en Dios. Porque hay obediencia, hay entrega a Dios. Si no, aquel hombre, aquella mujer que está en desobediencia, cuando escucha, hermano, situaciones de acontecimientos que van a suceder, hermano, es un hijo, una hija de Dios, hermano, que todo el tiempo está atemorizado, con miedo, alterado, con estrés, con depresión. ¿Por qué? Porque no hay obediencia. Simple y sencillamente sabe, conoce, oye la palabra, pero no la obedecemos como Dios dice. Sí, dice el escritor a los hebreos, si nosotros obedecimos a nuestros padres, los cuales nos corregían, ¿por qué no vamos a obedecer al Padre de las luces ahora? Hermano, ¿cómo nos corregía? O sea, ¿cómo obedecíamos nosotros a nuestros padres? Ya sabíamos cómo reaccionaban, ya sabíamos cómo actuaban, ¿verdad? Hay padres que cuando, no sé, en el año que usted nació, cómo fue su crecimiento, pero habían padres, hombres, que solo una mirada le daban al hijo y ya sabía el hijo que, hermano, cómo tenía que comportarse, porque conoce a su padre, sabe que no, bueno, o a la madre. Pero en este caso, Dios dice que Él demanda obediencia. Porque ¿de qué sirve estar haciendo tanto sacrificio si no eres obediente? Mire, ¿de qué sirve, hermano, que yo esté predicando? Que yo esté instruyendo, que yo esté predicando, y qué mensaje tan tremendo. Sí, pero eres un desobediente. Predicador, predícate a ti mismo. Predicador, predícate a ti mismo, dice que no roban y tú robas. Predicador, predícate a ti mismo que no adulteres y eres adúltero. ¿Verdad? Que, bueno, ahí dice lo que dice Romanos. Bueno, entonces, puedo, hermano, el que predica, pero si no hay obediencia a Dios. Yo puedo, hermano, impresionar a alguien tal vez que, ¿verdad? Qué bonito danza, qué tremendo. Wow, cómo, pero es un desobediente. Nomás saliendo, hermano, de escuchar la palabra, qué sé yo, sigue haciendo lo que su carne le pide. Entonces, todo esto, hermano, en la antigüedad se ofrecían sacrificios tremendos de animales, de ovejas, y ellos los sacrificaban nada más para cubrir el pecado, cuando se sacrificaba un corderito. Entonces, es una dispensación que ya pasó. Pero el Señor les dice que es mejor que obedezcan a que ofrezcan, hermanos, sacrificios. Me tienen hartos sus sacrificios. Estoy hastiado de sus sacrificios porque no hay obediencia. ¿De qué sirve, hermano, que tú tengas talento de parte de Dios, capacidades de parte de Dios, que hermanos seamos, pero no hay obediencia, hay rebeldía en el corazón, no hay una, hermano, entrega total a Dios? Entonces la obediencia, nosotros probamos que confiamos en Dios. Y vemos hoy, hermano, estos ejemplos, hay muchos más ejemplos, pero vemos este ejemplo, cómo Dios llega por la posición en que iba a estar Saúl, cómo Dios dice, lo he desechado. Tanto fue así que el profeta Samuel dice que pasó toda la noche llorando por lo que había, hermano, llorando, es un hombre de Dios, ¿cómo así? Está desechado, porque no hizo lo que Dios dice. ¿Cuántos hoy, hermano, podemos estar haciendo lo que bien nos conviene? ¿Cuántos hoy podemos hacer lo que se nos da la gana? No sé con quién hablaba hace unos días. Hoy estamos, este tiempo que estamos viviendo es como que fuera el tiempo de los jueces.
¿Qué pasaba en el tiempo de los jueces? Se moría un juez y el pueblo se rebelaba, el pueblo se desviaba, hermano, el pueblo se echaba a perder. Y dice la Biblia que en el tiempo de los jueces cada quien hacía lo que mejor le convenía. A mí no me gustó ese mensaje que dio ese pastor. ¿Sabe qué? Ese mensaje ese pastor lo dirigió a mí. Es más, ese pastor ni me quitó la vista. A mí me dijo el mensaje. Me voy por otro lado. Hermano, hoy estamos en eso, en que hoy queremos que el mensaje o la palabra, hermano, se acomode a nuestro desorden de la vida que llevamos. Y no es así. Nosotros nos tenemos que alinear a la palabra. Nosotros tenemos que someternos a lo que Dios dice. No, hermano, que el mensaje se acomoda a mí. Entonces, cuando se da, hermano, cuando se da este mensaje, o cuando en el tiempo del profeta Samuel, pienso yo que cuando el pueblo miró, hermano, se dio cuenta que había sido desechado Saúl. ¿Cómo? Si nosotros pedimos un rey, nosotros lo pedimos y ahora está desechado. Ya no lo van a confirmar como rey, no, porque ahora Dios se buscó uno mejor que él. Entonces, rápidamente la obediencia a Dios pone de manifiesto tu fidelidad. ¿Qué tan fieles somos a Dios? ¿Qué tan fieles somos a Dios? Entonces, cuando yo, hermano, obedezco a Dios, hay que pagar un precio. Hay que negarse, hermano, a hacer lo que nosotros queremos. Hay que, hacer a un lado nuestro concepto, nuestros razonamientos, que yo pienso así, que a mí no me parece, que mejor sería de esta manera. No, aquí no es como nos parezca. Aquí es como Dios dice y se acabó. Dios dice claramente, Dios no tiene términos medios. Dios no tiene términos medios. O eres frío o eres caliente. Si eres tibio vas a ser vomitado, dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. No hay términos medios. Entonces, cuando Dios dice algo, hay que obedecer a cabalidad. Porque no hay cosa que le agrade a Dios, es ver a sus hijos, hermano, obedientes, haciendo lo que Él dice. Él puede decir Dios desde las alturas, como lo dijo con su Hijo Jesucristo: este es mi Hijo en el cual mi alma se alegra. Que diga, hermano, allá en el cielo, mire, lo conozcan a usted, me conozcan a mí, que digan, este mi hijo. Mi hijo es obediente. Mi hijo es obediente. Y entonces dijo Satanás: ¿cómo no te va a obedecer Job si lo tienes bien cubierto, lo tienes protegido? ¿Cómo no te va a obedecer si lo tienes bien atendido? Y Dios le permitió que tocara su cuerpo. Pero Job era un hombre, hermano, entregado. Entonces, era un hombre obediente. Entonces, cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, cuando usted y yo decidimos entregarnos de lleno a Dios, ¿sabe qué? Nuestra vida da un cambio completo. Dejamos, hermano, ese mal carácter, dejamos esas malas contestaciones, dejamos esos malos hábitos, dejamos esas malas costumbres. Porque sabe usted que a veces adoptamos costumbres feas, hermano. A veces adoptamos costumbres feas, porque una costumbre, entre más la practica, ya se hace una ley para uno. Entonces, a veces tenemos malas costumbres de que lo haga el otro hermano. No, pero si tú eres el llamado, Dios, no, que lo haga. O sea, pero Dios dice, eres tú, que lo vas a llevar a cabo, no hay nadie más que lo va a hacer por ti. Entonces, a veces nos acostumbramos a cosas así. Pero Dios dice aquí que Dios demanda obediencia. Job era un hombre obediente. En la familia, en los hogares, pueden haber 4, 5, 6, 7 hijos. Y como dijo alguien, ¿verdad? Los hijos son como los dedos de la mano. No todos son del mismo tamaño. En una casa
hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Y hay quienes dicen, mire, yo soy la oveja negra de la casa. Entonces, ¿qué pasa cuando un hijo es desobediente? Es amargura para el alma de su madre, dice Proverbios. El hijo rebelde no solo es amargura, sino es vergüenza para la madre. Entonces, ¿qué pasa, hermano, cuando hoy nosotros, como pueblo de Dios, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Qué pasa? Que cuando siendo nosotros teniendo ese gran privilegio de ser su pueblo escogido, su real sacerdocio, no estar haciendo lo que Dios dice, hermano, eso causa tropiezo, eso causa, hermano, que se blasfeme el nombre de Dios. Cuando vemos a parte del pueblo de Dios, hablando en lo general, que viven en completa desobediencia. Entonces, ¿en qué condición están? Están en iniquidad e idolatría, porque así lo dice aquí. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. Y aquí entre nosotros, hermano, aquí entre nos, no se lo diga a nadie. ¿Será que habrá rebeldía dentro de nosotros todavía? ¿Muy poquito o muchito? ¿Qué dice usted? Porque la rebeldía, dice Proverbio, la rebeldía está ligada al corazón del niño. Por eso es importante la instrucción. Pero, ¿cuánta rebeldía hay hoy en día? Y la rebeldía es penada por Dios. Aquí lo estamos viendo. Es castigada severamente por Dios. La rebeldía, hermano, hay situaciones en que uno se queda diciendo, wow, semejante cosa sucedió. Sí. Le pongo un ejemplo, la rebeldía en diferentes niveles. Por ejemplo, cuando alguien se rebela contra, por ejemplo, un ministro, o sea, un hombre de Dios como Moisés, dice que se rebeló Coré y su séquito. Dice que Coré se rebeló. María, su hermana de Moisés, no solo el hermano murmuró, sino que es parte de rebelión. Y dice que María se puso blanca, hermano, que es el castigo de parte de Dios, la lepra. Y dice que este séquito, hermano Coré, se rebelaron contra Moisés. Y mire cuál fue su fin. Dice que se abrió la tierra y se los tragó vivos. Entonces, mire la rebeldía que causa, hermano, un hijo en la casa. Cuando un hijo es rebelde, ¿sabe qué causa en un hogar? Hasta el divorcio, la pérdida de las cosas materiales, la destrucción de la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces ese hijo rebelde lo consintió más la mamá y el papá quiso aplicar y no se llevó a cabo y causó todo esto. ¿Se imagina usted la rebeldía en una congregación que trae? Maldición. La rebeldía en una congregación, hermano, es que, hermano, hay alguien, un líder, qué sé yo, ya no está a gusto y empieza, hermano, a hacerle la guerra al ministro y empieza a hablar cosas que no son, a murmurar y contamina a muchos y hace su grupo y se va. ¿Qué va a traer eso, hermano? Muerte, maldición, división, separación de familias. ¿Cuántos de los que han dividido una congregación, mire, han parado muy mal que han parado aquellos que han dividido una congregación? Entonces, por eso que es bien penado por Dios, aquellos que tratan la manera, hermano, de hacer esto. Entonces, Dios demanda obediencia de su pueblo, donde quiera que estén. Porque la obediencia en tu vida, hermano, y en mi vida, que somos obedientes al Señor, estamos glorificando el nombre de Dios. Tú estás glorificando el nombre de Dios. ¿Cómo? Cuando los hombres digan, me hablen, hermano, y digan verdaderamente, como dijeron de Jesús, verdaderamente este era hijo de Dios.
O sea, glorifican a Dios. Gracias a Dios por ese hombre obediente y temeroso. Porque ese hombre atendió a lo que Dios dijo y por eso no vino toda esta catástrofe a este lugar, a esta nación. Fue obediente. Entonces, nosotros en este tiempo, mis amados hermanos, Dios nos presenta y nos habla y nos dice a través de su palabra cómo está nuestra obediencia al Señor. ¿Cómo está? Porque cuando hacemos las cosas que dice Dios, como nosotros queremos, estamos desagradando a Dios. Tenemos que hacerlo como Dios dice. Así de fácil, no como yo digo. Y dicho sea de paso, a veces hay ovejas o hay pueblo que es más obediente al pastor que al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque se hicieron discípulos de hombres. ¿Sabe por qué? Porque quieren el aplauso de los hombres. ¿Sabe por qué? Para que lo vean que sí, agradar al ojo humano. Entonces, muchos para que los vean, no. Pues eso es una, hermano, una apariencia. Porque la obediencia que Dios nos dice, donde quiera que tú vayas, donde quiera que estés, ¿dónde va a haber Dios? Tu obediencia, donde nadie te mira. Donde nadie te mira, donde estamos solos, hermanos, solos. Y probablemente tengamos la oportunidad de hacer algo indebido. Tengamos la oportunidad de aprovecharnos de algo. O tengamos la oportunidad de hablar mal de alguien. Entonces ahí va a haber la obediencia. Que sabe que sí, estoy aquí, pero yo no voy a hacer nada indebido. Yo obedezco a mi Dios donde quiera que voy, donde esté. Donde quiera que vaya. Entonces la obediencia glorifica a Dios. Pero no así la desobediencia, hermano. Cuánta desobediencia de hijos de Dios. Y por eso se blasfema el nombre de Cristo. Por eso es que aquellos compañeros de trabajo que tú y yo tenemos, muchas veces dicen, no, usted es cristiano. O a veces dicen, yo ir a su iglesia, jamás. Si aquí estoy viendo el ejemplo, mire, aquí estoy viendo que usted dice que es cristiano y ya me maldijo. Usted dice que es cristiano, ya me está retando a los golpes. ¿Cómo así? O sea, la obediencia es en todo. Entonces aquí es importante, porque esa obediencia va a ser manifiesta tarde o temprano. Y llega Dios y el Señor va a decir, este es mi hijo, en el cual mi alma se agrada. ¿Cómo nosotros podemos llevar frutos a Dios? Atendiendo. Voy cerrando. Estas palabras son fuertes, hermano, pero dice, mire lo que dice el versículo 23. Leímos 1 Samuel 15, 22 al 23. Le voy a leer el versículo 23, el final. Dice, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esa palabra está fuerte, hermano. Desechado. ¿Qué entiende usted por desechado? Es algo que ya no sirve. Cuando usted echa algo a la basura es porque ya no sirve. Ya está, hermano, para destrucción. Dice, fuiste desechado. Por eso dice también la Biblia, parece que en Tesalonicenses, dice, aquel que cause división una y otra vez, al tal deséchalo. Mire qué fuerte esto. ¿Por qué? Porque está, hermano, mutilando el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque está contaminando almas. ¿Por qué? Porque está haciendo tropezar almas. ¿Por qué? Porque su rebeldía la está transmitiendo a muchos. Al que dice ahí el Consejo Apostólico, al que cause división una y otra vez, al tal deséchalo. O sea, esta palabra es fuerte. No es que lo diga, ponlo en disciplina. No, deséchalo. O sea, fuera de aquí. Fuera de aquí. Y si vuelves, pues aquí vamos a
a desnudarte y aquí no tienes parte. Entonces aquí dice claramente, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué valor, qué tremendo, hermano, debemos darle a la voz de Dios. Que no tengamos en poco, hermano, lo que Dios nos está diciendo. No es cuánto sabes, no es cuánto yo sé, no es cuánto yo predico, no es cuánto yo enseño, no es cuánto, hermano, he alcanzado, sino cómo está la obediencia, cuánto estoy obedeciendo. ¿Estoy yo, hermano, dispuesto a hacer lo que Dios dice o estoy acostumbrado como cristiano a hacer lo que a mí me conviene y lo que se me da la gana y lo que a mí se me antoja? Por eso, hermano, hay muchos cristianos sin fruto. Por eso hay muchos cristianos sin fruto. Nunca pasa, hermano, de cierto lugar. Pasan los años y el mismo de siempre. No hay cambios en su vida. El mismo. ¿Cómo es posible? Dice uno. Pero ¿qué está pasando? Algo está pasando ahí. Dice uno, ¿pero por qué? Si hay otros que tienen 6 meses. Mira cómo van creciendo, cómo van avanzando, cómo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque, hermano, hay gente que viene dispuesta, o está dispuesta a obedecer, a someterse, a hacer lo que Dios dice. Por eso que el Señor en el tiempo que el Señor estuvo en su ministerio, a los que más, hermano, combatió, no fue a los adúlteros, no fue, hermano, a la mujer que tenía 6 maridos, no fue a aquella mujer que la llevaron y le dijeron que la encontraron en el hecho de pecado, de adulterio. No le dijo, no la combatió. La mujer le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Ni yo te condeno, mujer, vete y no peques más. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Sabe a cuáles combatió más el Señor? A los fariseos religiosos, porque ellos conocían, sabían, pero no hacían nada. O sea, no es garantía que yo sepa mucho, y si soy un desobediente, no hago lo que Dios dice. Dice Dios, sed santos porque yo soy santo. Pero, sí, Señor, amén, pero sigo haciendo lo que yo quiero, sigo complaciendo mi carne. Sigo complaciendo mis deseos pecaminosos. Sigo agradando a las cosas del mundo, por decir algo. Entonces Dios dice, demanda obediencia. Porque ahí está el verdadero secreto, hermano, cómo agradar a Dios. Obedeciendo lo que Dios dice. Nuestra obediencia demuestra el amor que tenemos por el Señor. No solamente decir, te amo. No solamente decir como otros dicen, I love Jesus. Oh, I love Jesus Christ. Oh, yo amo a Cristo, yo amo a Jesús. Hermano, mire, tacos de lengua nada más. Porque en los hechos no lo aman. Si me amáis, guardad mi palabra, dice el Señor. Entonces, es importante que nosotros, hermano, termino con esto. Una obediencia con nuestro Dios nos mantiene en una relación plena con Él. La relación se hace más cada día, hermano, más fuerte. Porque yo le obedezco, Señor, ahora quiero ir a tal lado, Señor, quiero hacer esto, pero si tú lo permites, Dios. Quiero tomar esta decisión, Señor, pero ¿es de tu agrado, Señor? Yo quiero que tú me digas si es de tu agrado esto que voy a hacer. A mí me parece lindo lugar. A mí me parece maravilloso ese lugar. Tengo esto. Sí, pero Dios dice, no vas a ir para allá. Señor, no vas. Amén. Lo que Dios dice, amén. Pero ¿qué pasa, hermano? Después vemos, hermano, los fracasos. Después vemos las separaciones. Después vemos los divorcios. Después se ven las tragedias de cristianos. Porque tomaron decisiones así, se fueron. Y de repente allá todo cambió. Por desobediencia. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué dejaste el lugar donde te tenía? Dijo aquella mujer Noemí, no me llamen Noemí, llámeme Mara, amargura. Se salió de la voluntad de Dios, desobedeció, se fue del lugar, hermano, donde estaba, porque oyó que había abundancia, se fue. Y mire la desobediencia lo que le llevó. Allá murió su esposo y sus 2 hijos.
Entonces se oye bonito, pero no, hermana, yo obedezco a mi Dios. Si Dios me da permiso, voy, si no, no voy, porque ahora entonces se cumple la palabra que dicen, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Termino un minuto. Alguien se molestó mucho conmigo, alguien se enojó mucho conmigo cuando yo usé estas palabras. Y a la misma vez se molestó conmigo y también yo me enojé con esa persona. Porque me dijo, me habías dicho, veniste a este lugar, ¿te gustó? Había trabajo, ya habías decidido, ya tenías todo hecho. Y ya me habías dicho ya estaba el trabajo listo. Y al final dijiste que no. Le dije, perdóname, sí, perdóname, me equivoqué, me emocioné y actué locamente para decir que me iba, pero siempre no. ¿Pero por qué? Así le dije en estas palabras. ¿Por qué? Porque Dios no me autorizó y Dios no me dio permiso. Ya vas tú, digo, ¿de dónde sacas esas teorías? ¿De dónde sacas esas tus cosas? Le dije, bueno, mira, respeto lo que me quieras decir, pero yo ahora conozco al Dios verdadero y sin su permiso yo no me muevo. Entonces, pareciera, hermano, cosas infantiles, pero nosotros debemos, hermano, decir, Señor, ¿es de tu agrado que haga esto? Señor, ¿me permite llevar a cabo esto? Pero ¿qué pasa, hermano? Que hay cristianos metidos en tantos problemas, metidos en tantas situaciones que ni siquiera consultaron con Dios. Simplemente dijeron, ya me voy o hice esto. Es que mire, no, consultaste con Dios, preguntaste al Señor. Entonces la obediencia a Dios nos mantiene con una relación viva con Él. La desobediencia nos aleja de Dios. Entonces vienen las consecuencias. Fuimos, hermanos, llamados con un propósito de parte de Dios. Por eso es importante. La obediencia, Dios no nos dice, ¿te gusta, hijo? Hijo, te quiero preguntar, ¿te gusta o no te gusta? No me gusta, Señor. No, Dios no está preguntando eso. Dios dice, vas a hacer esto y lo vas a hacer. No hay cambio. Pero ¿qué pasa a veces con los padres terrenales? Muchas veces se dejan manipular por los hijos. A veces le dice, hijo, ¿no te gustó? Y empieza a llorar el hijo con tristeza, manipulando. Llora, le digo, ay, está bien, pues ya no lo vamos a hacer. No quiero que mi niño se frustre. Es una manipulación que está usando. Pero a Dios no lo puedo manipular. Dios dice, esto lo vas a hacer si lo quieres hacer. Si no, Dios le dijo y le dice a su pueblo, delante de ustedes pongo la vida y la muerte. Delante de ustedes pongo el bien y el mal. Escojan ustedes. O sea, está en nuestra elección, está en nuestra decisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? ¿Qué es menester? Obedecer a Dios. Aunque, hermano, le caigamos mal la decisión que hagamos a los hombres. Aunque no les guste, obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Y hoy, hermano, en muchos lugares, muchos ministros, hombres de Dios, misioneros, están pagando con su propia vida porque hasta el último momento decidieron obedecer a Dios. Decidieron obedecer a Dios. Niégalo y te perdonamos la vida. ¿Cómo voy a negar yo a aquel que nunca me ha negado? Y han perdido su vida, pero la han ganado. Entonces la obediencia, hermano, la obediencia de Cristo fue hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nosotros tenemos un ejemplo, un modelo a seguir. No, hermano, como hijos de Dios, no analicemos, no razonemos lo que Dios dice. Mucha gente, muchos cristianos razona y por eso está como está. Razona, es que no me parece. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué, hermano, por qué yo voy a estar razonando lo de Dios? Simplemente decir, Señor, así dices tú, amén, yo lo hago. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, el hombre sí. Entonces, con propósitos Dios nos llamó. ¿Para qué?
para que le agrademos a Dios aquí en la tierra. Leo este versículo para terminar. Hermano, Dios demanda obediencia. Levíticos 26. Vaya conmigo a Levíticos 26, por favor. ¿Tiene su Biblia ahí? Abra conmigo Levíticos capítulo 26. Y vamos a leer unos versículos de lo que le estaba diciendo. Levítico 26, 3 al 13. Dice el Señor: si andas en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Versículo 5. Ciertamente vuestra tría os durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Daré también paz en la tierra, para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra, y no pasará espada por vuestra tierra. Y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Me volveré hacia vosotros, y os haré fecundos, y os multiplicaré, y confirmaré mi pacto con vosotros. Y comeréis de las provisiones almacenadas, y tendréis que sacar lo almacenado para guardar lo nuevo. Además haré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo, y os hice andar erguidos. Mire la obediencia a Dios. Por eso termino con esto, hermano. Dice que aquel hermano que anda en obediencia, en integridad con Dios, a un hermano Dios pone en paz a todos sus enemigos. Qué lindo, mis amados hermanos, es poder atender a la voz de Dios. Qué maravilloso es poder, hermano, someterse voluntariamente a la voz de Dios, a lo que Dios dice. Mire cómo iba a estar este pueblo, que los versículos que leímos. Mire, todo iba a estar en abundancia, iba a haber sanidad en su tierra, iban a almacenar, hermano, todos los granos, todo iban a dormir en paz, todo cuando hay obediencia. Pero mire usted un cristiano desobediente, solo donde el doctor pasa. Mire usted un cristiano desobediente, tiene insomnio, muchas veces ni duerme. Y uno dice, pero ¿por qué será? Yo tengo que examinarme si estoy obedeciendo a Dios. Porque puedo tener nombre de que vivo, puedo estar muerto. Yo mismo me puedo equivocar y decir, yo pienso que estoy bien. Yo muchos dicen, según me he analizado, yo siento que estoy bien. No. Vayamos delante del Espíritu Santo de Dios. Y vayamos delante de la palabra de Dios y yo me expongo. Entonces ahí yo veo mis cuitas, ahí veo mis miserias, ahí veo mis manchas, ahí veo mis pecados, mis errores, mi iniquidad, mi maldad, y no tengo más que humillarme y decirle, Padre, perdóname, yo pensé que estaba bien, Señor. Entonces, por eso es importante, hermano, la obediencia. No es nada más de hablarlo, de enseñarlo, no es nada más de dar una predicación, no, es de hacerlo. Dios quiere hechos, Dios quiere hechos, que lo que tú y yo recibimos, hermano, pongamos por obra, que dejemos aquello. Mire este pueblo, porque si seguimos leyendo, hermano, ya del versículo 14, ahí viene lo negativo. Ahí dice, pero si no me obedecéis, si no ponéis por obra todos estos mandamientos, y despreciáis mis estatutos y aborrecéis, dice, y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto,
yo por mi parte os haré esto. Pondré sobre vosotros terror súbito. Entonces, mire, vemos, hermano, las consecuencias. Entonces, hermano, seamos obedientes a lo que Dios dice. El tiempo, hermano, se ha cortado. Las profecías de la palabra se han cumplido, se están cumpliendo. Ya, hermano, lo único ya es que la iglesia va a ser llevada. Pero, hermano, entremos. Si tú tal vez hay cosas que no, y yo, no hay cosas que no están en orden, no están caminando bien, corramos al Señor y pongámonos a cuentas. Porque se va a terminar la gracia de Dios. Se va a terminar, hermano, el día agradable del Señor. La gracia de Dios termina, hermano, cuando la iglesia sea arrebatada. Ya no va a haber salvación. Ya no va a haber salvación. Solamente, hermano, aquellos que se quedaron, los que eran salvos y se quedaron, van a vivir lo que viene de la gran tribulación. Pero antes el Señor le está hablando, nos está diciendo a todos, a grandes, a pequeños, a ministros, a líderes, a ovejas, a todos, hermano, que ordenemos nuestro caminar. Dice el Señor en el Salmo 50, al que ordenare su camino, yo le mostraré mi salvación. Ahí donde está, levante sus manos. Si quiere arrodillarse, si quiere, hermano, que oremos juntos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, ha sido expuesta. Y escrito está, Señor, en tu palabra, lo que hoy hemos expuesto, Señor. Que aquel hombre que iba a ser, Señor, confirmado como rey de Israel, Señor, fue desechado. Tú lo desechaste, Señor, a este hombre porque no atendió, no obedeció el mandato tuyo, Señor. Y lo desechaste, Señor. Escrito está en tu palabra, Señor. Tú no haces acepción de personas. Por eso, Padre, hoy venimos ante tu presencia. Señor, queremos alinear, ordenar nuestra vida, nuestro caminar delante de ti, Señor. Que nosotros, Señor, que hoy hemos recibido esta palabra, Señor, corramos a decirte, Señor, que queremos obedecerte íntegramente con todo nuestro ser, Señor. Todo lo que tú, Señor, nos dices, porque de esa manera podemos agradarte, Señor. Mucha gente sacrifica cosas, sacrifica acá, pero es desobediente. Señor, aquellos sacrifican lo otro, sacrifican esto, pero no quieren obedecer a tu palabra, Señor. Por eso aquellos hombres sacrificaban miles y miles de carneros, de ovejas. Señor, los sacrificaban, pero el Señor dijo, estoy harto, estoy hastiado de sus sacrificios, porque ustedes son unos rebeldes y desobedientes. Violan mi ley, violan mis estatutos, violan mis ordenanzas. Así también hoy, Señor, que nosotros estamos en esta dispensación. Ya no sacrificamos. No se sacrifican animales, esa dispensación fue pasada. Pero ahora dice el Señor que presentemos nuestra vida, nuestros miembros en un sacrificio vivo, agradable y aceptable delante de Dios. Que presentemos nuestra vida en un sacrificio vivo, aceptable y agradable delante de Dios. Porque ese es nuestro culto racional, Señor. Ahora, Señor, que el sacrificio, Señor, se puede hacer. Pero tiene que haber una obediencia primero, Señor. ¿Cuántos hoy, Señor, llenan las congregaciones? Señor, que hacen, Señor, algarabía, no estoy en contra de eso, pero Señor, son rebeldes, desobedientes, no quieren, Señor, someterse a tu ley, solo quieren emociones momentáneas y pasajeras. Tú lo que quieres, Señor, es que seamos obedientes en todo, Señor, donde quiera que estemos, porque de esa manera, Señor, nosotros podemos agradarte. En el nombre de Jesús, queremos, Señor,
en esta hora. Bendigo a mis hermanos, bendigo, Señor, a aquellos que escuchen este mensaje, que atendamos, es urgente, porque qué triste es ver tantos hijos de Dios desobedientes a lo que Dios dice que no se haga, desobediente agradando al mundo, viviendo bajo tradiciones paganas, ante tradiciones mundanas, pero dicen que son hijos tuyos, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. No queremos seguir haciendo lo que nos conviene o lo que nos venga en gana. No queremos seguir haciendo lo nuestro, queremos hacer lo que tú dices, Señor amado, porque tu palabra tiene su fiel cumplimiento en el nombre de Cristo. Señor amado, gracias en esta hora, porque nos hablas a través de tu palabra. Gracias, porque Señor, tú quieres un pueblo que te ame, que te obedezca. Por eso lo escogiste para un pueblo adquirido solo para ti, porque eres celoso de tu pueblo, Señor. No compartes tu gloria con nadie, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora y ponemos nuestro ser delante de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora. Ahí con tu mano extendida, hermano, habla con el Señor, dile al Señor en esta hora. Dile al Señor, hoy es el momento, hoy es el día que el Señor ha hecho. Dile, Señor, aquí estoy. Señor, porque muchas veces tu palabra puede venir como martillo que quebranta la piedra. Muchas veces tu palabra viene como lluvia, Señor, para regar, para empapar nuestra vida, Señor. Muchas veces tu palabra viene como miel, Señor, que es deleitosa. Pero tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. En el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor. Aquellos que reciban esta palabra, Padre, los bendecimos. Y que juntos, Señor, obedezcamos. Que no vaya a ser triste y lamentable, Señor, que después de nosotros haber sido advertidos por tu palabra, Señor, nos quedemos lamentando. Que otros sí entraron y nosotros podemos quedar fuera, Señor. Por eso, Padre, queremos hacer lo que tú dices, no lo que el hombre dice. No lo que mi carne dice, no lo que mi esposa dice, sino lo que Dios dice. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos, hermanos. Dios bendiga sus vidas y Dios les guarde.